En la resolución 9092, específicamente en la parte 4, se habla de los requisitos de las instalaciones. Y dentro de esos requisitos se plantea que que las instalaciones deberán cumplir una serie de requisitos para su funcionamiento, para que sean pues, instalaciones seguras y eficientes. Se habla de que las instalaciones deben ser bien protegidas, bien sea contra daños mecánicos, es decir, contra golpes, o que sean bien protegidas contra ataques de corrosión que suceden por efectos del medio ambiente y por humedad, que deben ser bien construidas de acuerdo con la normatividad referida a la evacuación de los productos de la combustión y remiten al anexo 1 de esa resolución donde se habla de la normativa referente a cada uno de los aspectos. En el caso de la protección, pues hablaríamos de la norma NTC 2505 vigente en cuanto a evacuación de los productos de la combustión de la norma 3833. También se plantea que deberá tenerse redes que sean completamente herméticas, sin fugas, según lo establecido en la norma 2505. Que cumplan estas instalaciones a su vez deberán cumplir con las condiciones apropiadas de ventilación según la normativa NTC 3631, norma NTC 3631, actualizada y que los métodos de acoplamiento de las instalaciones sean los apropiados de acuerdo a los materiales de la instalación, como se establece en la norma NTC 2505. El mantenimiento de las instalaciones. Respecto a esto, la resolución 9092 en el numeral 4 establece que se debe garantizar el mantenimiento de las instalaciones. Esto se debe garantizar mediante las revisiones periódicas. Para eso son las revisiones periódicas, para mantener en buen estado instalaciones eficientes y seguras. Para eso es. Esas revisiones periódicas son las que pueden ser que sean programadas por la empresa distribuidora o solicitadas por el usuario, cualquiera de las dos, porque los usuarios responsables también, pues, por reformas y cosas de estilo, pueden solicitar las revisiones periódicas. Para hacer esas revisiones periódicas, para garantizar y obviamente pues aplicar el procedimiento único de inspección, entonces se deben aplicar las definiciones de la resolución 9092, una serie de definiciones de las cuales ya hemos hablado, y el procedimiento único de inspección, que es como el compendio pues ya general resumen de lo que debe tener una instalación. Textualmente yo voy a leer lo que dice la resolución. Dice en el numeral 4.3 que el mantenimiento de instalaciones para suministro de gas combustible a edificaciones residenciales y comerciales, así se llama ese numeral, dice que como actividad principal de mantenimiento de las instalaciones para suministro de gas combustible, en la revisión periódica o por solicitud del usuario, se deberán tener en cuenta las definiciones de este reglamento y el procedimiento único de inspección de las instalaciones para suministro de gas combustible a edificaciones destinadas a usos residenciales o comerciales, contenido en el anexo 2 del presente reglamento. El anexo 2, pues básicamente el procedimiento único de inspección. Como gran conclusión, ¿para qué son las revisiones periódicas? Pues para mantener eficientes y seguras las instalaciones de gas. Cualquier tipo de gas, pero la resolución 9092 aplica a instalaciones residenciales y comerciales. Como requisito previo a la certificación o la emisión del certificado de conformidad de las instalaciones para suministro de gases combustibles de tipo residencial y comercial, donde aplica la resolución 9092,
Esta establece en el numeral 4, específicamente en el 4.4, que pues antes de emitir el certificado pues debe haber una revisión, ¿cierto? Que como tal entonces se expide un certificado de conformidad después de la revisión o un informe de los resultados de la inspección. Que ese certificado que ese informe debe ser expedido por un organismo de certificación acreditado, tiene que estar acreditado, o por un organismo de inspección acreditado por la ONAC. Recordemos que la ONAC es la Organización Nacional de Acreditación de Colombia, y que debe estar firmado por el certificador, o sea, la persona que fue a revisar allá, el que certifica. Certifico que la instalación cumple, ¿cierto? ¿Cumple con qué? Con el procedimiento único de inspección. O sea, es una instalación segura y es eficiente, ¿cierto? Trabaja bien, está en buen estado. Copia de este certificado se le debe dejar al usuario. Textualmente, entonces, la resolución dice 4.4. Certificación de la conformidad en instalaciones para suministro de gas combustible a edificaciones residenciales y comerciales. Una vez se realice la revisión de las instalaciones para suministro de gas combustible a edificaciones residenciales y comerciales, según el caso, se deberá demostrar la conformidad de las mismas con este reglamento técnico así. En el diseño y construcción, reforma y mantenimiento de instalaciones para suministro de gas combustible mediante certificado de conformidad o informe de resultados de inspección de conformidad con el numeral 6.3, expedido por un organismo de certificación acreditado o por un organismo de inspección acreditado por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, ONAC, el cual deberá ser firmado por el certificador. Copia del mismo deberá ser entregado al usuario. Las instalaciones residenciales y comerciales las podríamos clasificar como redes nuevas, reformas, o sea, instalaciones reformadas o instalaciones en servicio. En la resolución 9092, en la parte 4, aparece un numeral que habla de la evaluación de las redes nuevas y las reformas, y la separa de la evaluación de las redes en servicio. Al respecto, palabras más, palabras menos, dice que antes de la puesta en servicio, o sea, el personal que va a poner en servicio la instalación, para el caso de instalaciones nuevas o instalaciones que han sido reformadas, se debe evaluar. O sea, la persona que va a dar el servicio, antes de poner el servicio, debe reevaluar lo siguiente. Debe reevaluar debe volver a evaluar, analizar el cumplimiento de los requisitos de seguridad de la instalación. Es decir, el cumplimiento de los requisitos de la instalación, que haya sido bien construida, que esté bien diseñada, todo esto de acuerdo con la norma, que la instalación también sea segura, que sea una instalación segura, que haya garantía en el servicio, o sea, que esté garantizado el servicio en esa instalación, porque si afuera no hay gas, entonces ¿cómo la vamos a conectar? O sea, que sí haya la cometida de todo, ¿cierto? Y que hayan condiciones mínimas apropiadas en los recintos donde están instalados los artefactos, es decir, que la cocina tenga buena ventilación, que los equipos estén ubicados, separados de las ventanas, todo lo que dice la norma. Y que todo esto debe estar de acuerdo con el procedimiento único de inspección. Procedimiento único de inspección, PCI, lo coloqué mal, PCU, bueno, el procedimiento único de inspección. Textualmente dice, 4.5, dice, evaluación de conformidad de instalaciones nuevas o que hayan sido objeto de reforma. En cumplimiento de lo previsto en los artefactos
en los artículos, en cumplimiento de lo previsto en los artículos 7º y 8º del decreto 2269 de 1993 o aquel que lo modifique, adicione o sustituya, el diseño y la construcción de instalaciones nuevas o que hayan sido objeto de reforma previamente a su puesta en servicio deberán cumplir con los requisitos, medidas de seguridad mínimas y garantías de servicio que se deben observar al diseñar y construir instalaciones para suministro de gas combustible en edificaciones residenciales y comerciales, así como las exigencias mínimas en los recintos donde se ubiquen los artefactos a gas, en las condiciones previstas de los numerales 4.1 o 4.2 de este reglamento, según corresponda y conforme al procedimiento único de inspección contenido en el anexo 2 de este reglamento. Eso establece la resolución 9092. En la resolución 9092, específicamente en la parte 4, nos hablan de materiales. Nos dicen que los materiales pues, pueden ser tubería de cobre. Nos hablan que sea cual fuere el material, cobre, como el que vemos ahí, acero, como la instalación, como el material que vemos allí, tubería de pedal P, u otro material, puede ser ese material que es polietileno para redes internas. Entonces todos esos materiales, bien sean materiales de tipo nacionales fabricados en el país, o sean materiales importados, deberán ser certificados. Textualmente, la resolución establece y dice que los materiales y equipos utilizados en las instalaciones para suministro de gas combustible deberán ser exclusivamente aquellos que han sido diseñados para la conducción de gases objeto del presente reglamento. En los casos de materiales o equipos que se encuentren sujetos al cumplimiento del reglamento técnico, estos deberán contar con el correspondiente certificado de conformidad, expedido por un organismo acreditado por la ONAC, o en caso de ser importados, el certificado de conformidad será válido en Colombia cuando sea expedido por un organismo de certificación de producto extranjero acreditado y reconocido en el marco de los acuerdos multilaterales de reconocimiento. En el numeral 4 de la resolución 9092 del Ministerio de Minas y Energías, en la parte específica que corresponde a diseño, se establece que los planos para su aprobación deben estar firmados por un diseñador, el cual ha de ser una persona que sea bien sea una persona competente o un profesional que esté matriculado y que tenga matrícula profesional vigente. Además, establece que el diseño debe estar aprobado por el distribuidor. Textualmente, esta resolución 9092 establece que, abro comillas, como parte integral del trámite de expedición de licencia de construcción de una edificación residencial o comercial nueva, en cuyo diseño se contemplen las instalaciones para suministro de gas combustible, esta deberá tener como responsable del diseño a una persona competente o profesional matriculado con tarjeta profesional vigente, quien deberá garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 842 de 2003, o aquella que la modifique o sustituya. Este diseño deberá estar previamente aprobado por el distribuidor como requisito de calidad e idoneidad para ser presentado ante el alcalde, curador urbano u autoridad competente para su estudio de acuerdo a lo señalado en la Ley 1480 de 2011 o aquella que lo modifique o sustituya. Así pues, estos serían como los requisitos para el diseño de un proyecto de gas en cuanto se refiere al diseño.
La resolución 9092 en la parte 4, específicamente en lo que se establece a documentación, dice que un proyecto de gas en un edificio debe contar con una memoria técnica y debe contar también con unos planos, y ambos, los dos, deben ser detallados. O sea, ojo con eso, deben ser detallados, mostrar todos los detalles, los mayores detalles posibles. Además, deben estar firmados por un profesional o persona competente. Además, dentro de la documentación exigida está la aprobación por parte del distribuidor, el cual debe aprobar la disponibilidad del servicio en ese sector. Si en ese sector no hay cobertura de gas natural o del servicio del gas, mejor, del servicio de gas, entonces no podrá el distribuidor dar la aprobación. Esas serían básicamente la documentación. Textualmente dice 411, memoria técnica. Debe presentarse entonces memoria técnica con descripción detallada del proyecto, de las instalaciones para suministro de gas combustible y los respectivos planos firmados por un profesional matriculado y con tarjeta profesional vigente o por persona competente. Se deberá garantizar que en el caso del profesional se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 842 de 2003 o aquella que la modifique o sustituya. Y en la parte 4.1.2 dice que la otra documentación dice que es la aprobación por parte del distribuidor acompañada del concepto sobre la disponibilidad de la prestación del servicio público domiciliario de gas combustible en el sitio de construcción de la instalación. También dice que para edificaciones existentes de uso residencial o comercial, o sea, ya no son edificaciones nuevas, a las que se proyecten las instalaciones para suministro de gas combustible, se deberá contar previamente a su construcción con un diseño que debe corresponder como mínimo al isométrico de la línea individual. La resolución 9092, específicamente en la parte 4, establece los requisitos para la construcción de las redes de gas. Y respecto a esto, nos dice que se debe aplicar la norma NTC 2505, inclusive plantea un anexo con la actualización de la norma, pero yo diría que sería la norma vigente, o sea, la norma que esté vigente en esos momentos. Y además de eso dice que además de aplicar esa norma 2505, que es la reina de las normas para construir redes, entonces hay unos requisitos adicionales. Uno es que se debe, cuando se instalen ductos de evacuación de los productos de la combustión, se debe evitar el revoco, es decir, el retorno de los productos de la combustión hacia el interior del ducto y por ende hacia el interior del recinto donde está instalado. Eso se debe evitar a toda costa. Y para tal evento, entonces se debe aplicar la norma NTC 3833, que es la que aplica para estos casos, y las recomendaciones del fabricante, ya que estos pues son los que tienen la última palabra, pues fueron los que construyeron el equipo, fabricaron el equipo. Además, nos dice que se debe aplicar la norma NTC 3631, vuelvo y repito, la norma vigente. No se deben instalar. También especifica que no se deben instalar artefactos eléctricos convertidos a gas. Si por algún motivo algún equipo viejo usted que era eléctrico lo convirtió a gas, esos no se pueden instalar. Comúnmente se conocen como hechizos. Textualmente, entonces, la resolución 9092 establece, voy a leer textualmente. 4.2. Construcción de instalaciones para suministro de gas combustible a edificaciones residenciales y comerciales. Dice, además de los requerimientos contenidos en la norma NTC 2505
en la actualización referida en el anexo 1 de este reglamento, las instalaciones para suministro de gas combustible a edificaciones residenciales y comerciales en el momento de su construcción deben contemplar las siguientes disposiciones. Aparece aquí la disposición 421. Esa disposición dice que los extremos terminales de los conductos de evacuación de gases productos de la combustión deben diseñarse y construirse de tal forma que en ningún momento se permita la recirculación de dichos gases al interior de la edificación. En los casos en que los artefactos a gas requieran ductos de evacuación, estos se instalarán de acuerdo con lo establecido en la norma NTC 3833 y en la actualización referida, claro, referida en el anexo 1. Considerando además las especificaciones técnicas del fabricante de los artefactos a gas consignadas en los catálogos de instalación y operación de los mismos. En el numeral 422 dice que se deberán cumplir los requisitos de verificación establecidos en la norma NTC 3631, condiciones de ventilación, corrijo. En la actualización referida en el anexo 1 de este reglamento, para la instalación de los artefactos a gas en los casos en que estos no requieran ductos de evacuación. En la parte 433 dice que cuando se proceda a la instalación de artefactos a gas en un recinto, su instalador deberá tener en cuenta las potencias de todos los artefactos a instalar, con el propósito de determinar el volumen de aire necesario para su correcto funcionamiento. Quien certifique la instalación deberá dejar constancia por escrito de dicho cálculo, la cual formará parte de la certificación de la instalación. En el numeral 424 dice que se prohíbe la instalación de artefactos eléctricos convertidos a gas. En caso de que temporalmente no se instalen artefactos a gas en los puntos de conexión de las instalaciones para suministro de gas combustible, el certificador en documento que formará parte integrante en el proceso de certificación de la instalación en los términos de este reglamento deberá indicar la potencia conjunta máxima permitida para cada uno de los recintos donde se proyecte ubicar tales artefactos. La resolución 9092 en el numeral 6 habla de condiciones especiales, específicamente en el numeral 6.4 habla de condiciones especiales de información y protección. Esta resolución entonces, palabras más, palabras menos, dice que el proceso de inspección de redes de gas debe ser un proceso continuo, o sea, no deben haber interrupciones. Una vez que se inicie el proceso de inspección debe llevarse hasta su último punto, que es la emisión del certificado de conformidad o el certificado de inspección de red de gas, los resultados de la inspección. So pena de sanciones, o sea, no se puede interrumpir el proceso. 2. Y también establece que para redes nuevas, el constructor, cuando se trate de redes nuevas, entonces el constructor deberá considerar la posibilidad de instalar detector de monóxido de carbono cuando haya recintos o espacios interiores donde hayan ubicados gasodomésticos con potencia de 4,2 kilovatios. Deberá considerar la posibilidad de instalarlo. Y que este mecanismo, este detector de monóxido, entonces deberá tener ciertas características. Deberá tener un mecanismo de advertencia audiovisual cuando la concentración del monóxido de carbono sea de 50 o más partes por millón, o sea, 50
o sea, tenga una concentración de monóxido de carbono de 50 partes por millón o más. Este detector también debe ser de funcionamiento continuo y permanente y debe ser verificable por el usuario que esté funcionando bien. Eso es lo que quiere decir. Durante las revisiones periódicas, entonces deberá informarse sobre esta posibilidad de instalar un detector de monóxido de carbono cuando se instalen potencias o equipos adicionales en una instalación. Bien, textualmente la resolución dice 6.4 condiciones especiales de información y protección. En el diseño, construcción, reforma y mantenimiento de las instalaciones para suministro de gas combustible de que trata el presente reglamento, deberán observarse además las siguientes condiciones especiales. 1. Cuando el usuario prevea realizar reformas a sus instalaciones que afecten el tamaño, capacidad total o método de operación del equipamiento, deberá dar aplicación a lo establecido en el numeral 418 del Código de Distribución, resolución CREG 067 de 1995. Una vez el organismo de certificación, este es el numeral 2, una vez el organismo de certificación acreditado o el organismo de inspección acreditado inicia las actividades de inspección de las instalaciones para suministro de gas combustible, deberá continuar hasta concluir con la expedición del respectivo certificado de conformidad o informe de resultados de inspección, so pena de hacerse acreedor a las sanciones previstas en la normatividad vigente. 3. A partir de la entrada en vigencia del presente reglamento, todo constructor de instalaciones para suministro de gas combustible en edificaciones residenciales, comerciales e industriales, en que se localice una instalación nueva, que posea al menos un recinto en el cual la potencia nominal agregada conjunta de todos los artefactos a gas sea superior a 4,2 kilovatios, deberá informar al usuario la posibilidad de dotarla como mínimo con un dispositivo detector de monóxido de carbono, el cual deberá cumplir al menos con las siguientes características. A. Que active un mecanismo de advertencia, preferiblemente audiovisual, a un nivel de concentración de monóxido de carbono en el ambiente igual o superior a 50 partes por millón. B. Que garantice un funcionamiento continuo y permanente. C. Que el usuario pueda directamente verificar que el dispositivo funciona correctamente. Igual información deberá realizarse con ocasión de la revisión periódica de la instalación y cuando se instalen artefactos a gas adicionales. Corresponderá al usuario decidir libremente sobre la instalación o no de uno o más dispositivos detectores de monóxido de carbono, los cuales deberán ser ubicados en los recintos donde se encuentre la mayor potencia nominal agregada de los artefactos a gas instalados.